Un gusto, una alegría, una bendición el estar nuevamente aquí junto a ustedes, estudiando el libro que transforma, es de hecho el único libro que transforma la vida de las personas. ¿Cómo no? La palabra sagrada y santa de nuestro Dios. Gracias a ustedes que nos ven, nos escuchan y nos acompañan en tantos lugares del mundo. Que la paz de Dios llene sus vidas, sus corazones, y gracias por permitirnos conectarnos junto a ustedes con Dios, conociendo su voluntad y de esa forma permitiendo que Él haga nuestra vida cada vez mejor, impactando a otros con la luz del Evangelio. Gracias por estar aquí en Lecciones de Esperanza, su servidor Gabriel Moreno. Y en esta ocasión tenemos un invitado que Dios ha permitido que esté con nosotros para ayudarnos a conocer y a profundizar en algunos textos, algunas veces contradictorios, textos que son bien interesantes y deliciosos de estudiar cuando lo hacemos guiados por la palabra de Dios y acompañados de su Santo Espíritu. Les habla a usted del pastor Jason Danilo Alvis. Pastor Alvis, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, amigo Gabriel, por esta invitación, y un saludo especial a ti y a todos los que a esta hora nos ven, en estos momentos nos ven, nos escuchan, dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Gracias, así es, pastor. Para quienes no conocen, aunque este hombre es muy conocido en la radio y en las redes sociales, el pastor Jason Alvis, él es el director de comunicación de la Asociación del Caribe Colombiano, es pastor también en el Carmen de Bolívar y está finalizando su estudio de maestría en ministerio pastoral con énfasis en misiología o en misión, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Justamente este año, en el año que estamos hablando sobre esto, Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar para Él. Así que, pastor, gracias por habernos dado la oportunidad de contar con su compañía aquí. Y somos llamados por Jesús a predicar la palabra de Dios. Pero antes de predicarla nos toca conocerla. Nunca podremos dar de lo que no tenemos, compartir lo que no conocemos. Y Jesús nos dio el ejemplo de compartirla toda. Hay gente que dice, no, una parte de la Biblia ya no funciona, ya no aplica, no. La Biblia misma nos enseña que debe ser predicada de manera completa, porque cada porción de la Escritura, mis apreciados, tiene algo importante, algo que nos va a ayudar a que podamos conocer los planes de Dios de manera mejor para nosotros. Y en ese ejemplo de Jesús debemos predicar y compartir los textos que aún nos parecen un poquitito complejos, difíciles de digerir, de entender, de comprender, pero que cuando usted y yo nos damos el tiempo, como lo hacemos aquí en este espacio, de estudiar juntos, con personas que conocen la materia, nos vamos a dar cuenta que no eran tan complejos como creíamos, que algunos textos que parecían contradictorios, ¿verdad?, realmente tienen su contexto para poder ser entendidos de manera clara y completa. Y también espacios como estos son importantes, aquí gracias por su compañía aquí en Lecciones de Esperanza, porque la palabra de Dios siempre va a traer beneficios en todo aspecto de nuestra vida, sea en la parte financiera, en la salud, en las relaciones interpersonales, en la vida de familia, en la salud mental y bueno, en todo lo que afecta a la vida del ser humano. Dios tiene bendición a través de la palabra de Dios. Pastor, uno de los textos que algunas personas consideran difíciles de comprender o contradictorios está en el libro de Lucas, capítulo 16. ¿Cómo entender lo que nos dice allí Lucas 16, del 19 al 31, en el contexto del estado de los muertos, pastor? Por supuesto, hay que entender una parte especial de Jesús, y tiene que ver la forma en que Él presentaba las ideas de tal manera que nuestra mente finita pudiese comprenderlas mejor. Aquí en este texto nos damos cuenta que habla de un rico y de un pobre. El rico no da el nombre, pero me llama la atención que sí da el nombre particular de aquella persona de escasos recursos, ¿no?, de Lázaro, y nos dice que hay dos situaciones particulares, y eso Jesús lo utilizó llamando parábola. Algo especial que Jesús utilizó allí, una parábola para explicar algo particular que Él quería enseñar. Entonces, teniendo claro que Jesús les hablaba en parábolas, ideas, historias, ilustraciones, Jesús toma una parábola que para el mundo conocido de entonces la conocía perfectamente. Sabía lo que era una parábola, que eran ejemplos reales o imaginarios. Aquí Jesús toma algo común. ¿Por qué sabemos que era en parábolas y que no estaba hablando acerca de una doctrina del estado de los muertos que vivían? Porque notamos que la lectura continúa sin hacer réplica. Todo quedó claro para la mente del entonces conocido mundo grecorromano de la época con relación al estado de los muertos, lo tenían claro. Ahora Jesús nos habla a nuestro tiempo
que habían dos personajes, rico Así y es. Lázaro, una parábola en donde el rico tristemente pierde su vida, mientras que el pobre Lázaro está en el seno de Abraham. Jesús lo que está diciendo es, tú tienes la oportunidad mientras estás con vida. Porque una vez que tú llegas al sueño de la muerte, al descanso de la muerte, ya no se puede hacer absolutamente nada. Allí entendemos una realidad que Jesús quería presentar. Todas las oportunidades las tenemos mientras estemos con vida. Segundo aspecto importante que Jesús quiso enseñar a través de esta parábola. Nótese que el rico le pide a Jesús, deja que vaya a avisarle, que el Lázaro vaya a avisarle a mi familia para que no le suceda lo mismo que a mí. Y Jesús le está diciendo, tú tienes que ir a la palabra, o mejor, ellos tienen que aprender a ir a la palabra, porque es en la palabra donde está el verdadero principio de lo que venimos enseñando, pastor. El tema que Jesús está tratando en todo el capítulo número 16 no es acerca del estado de los muertos, sino decisiones. Decisiones, constantes decisiones que los seres humanos tomamos. Y partiendo de esas decisiones, te vas a dar cuenta que en los primeros versículos del capítulo número 16 habla de un mayordomo infiel. Decisiones equivocadas, pero que al final son decisiones. Luego presenta esta otra parábola que tiene que ver con decisiones mientras están con vida. Por eso Jesús habla a las personas y te habla a ti y nos habla a todos nosotros. Mientras estemos con vida, es la linda oportunidad de amarnos, de perdonarnos, de estar juntos los unos a los otros. Así es, pastor, y muchas gracias. Otro texto que en ese mismo contexto del estado de los muertos, algunas personas de pronto utilizan mal en su aplicación, está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Tiene que ver con ese momento cuando está Jesús en la cruz y está allí el ladrón que estaba allí a razón de sus malas decisiones, de sus malas acciones, ¿verdad? Está en ese momento difícil para él y aparece el texto del versículo 43. Pastor, ¿cuál es la forma correcta de entender ese texto allí de Lucas? Por supuesto. Esto se une al tema estudiado anteriormente. Malas decisiones, un hombre, el contexto mental o el principio mental que tenían todas las personas en el periodo en que Jesús estaba es que la paga del pecado es la muerte. Todo el mundo tenía derecho, el que cometió un error, a la muerte instantánea. Eso tenían claro. Ahora encuentran a un ladrón y las consecuencias naturales del ladrón es, me voy a perder, no tengo derecho. Lo que siempre me enseñaron es que las malas decisiones me llevan a perder mi alma y aquí voy a perder mi alma. Sin embargo, él encontró una oportunidad. Y esa oportunidad que encontró justamente este personaje, este ladrón en la cruz, era aceptar a Jesús. Y cuando aceptó a Jesús en la cruz, ahora él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Ahí encontramos algunas verdades. La segunda venida de Jesús, aquel ladrón aceptó que Jesús era el Salvador, vendría por segunda vez y que él quería la posibilidad de estar con él. En la mente que le habían enseñado a él que los pecadores no tenían derecho a absolutamente nada. Te vas a encontrar con la historia de Zaqueo, que después de Zaqueo a Jesús lo criticaba. Mira que estaba con los pecadores, porque los pecadores no tenían derecho a nada. Jesús, en esta historia, en este texto controversial, hay una verdad linda que es de salvación. Ahora bien, la interpretación. Jesús dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la gran pregunta, el gran texto contradictorio. ¿Será que hay vida después de la muerte? Aquel ser humano que estaba clavado en la cruz al lado de Jesús, crucificado, iba a morir, pero Jesús le había dado una esperanza de resurrección automática de llevárselo. No, mi amigo pastor y amados amigos que nos están viendo y escuchando, aquí hay un problema de traducción o de signos de puntuación. Ahí encontramos un problema, porque a veces no es como se escribe, sino por una pequeña falta de signo de puntuación se puede llegar a esta interpretación. En el texto griego sí existe, pero en la traducción moderna no se lo colocan. El traductor no lo colocó esa simple comita. Lo que Jesús le estaba diciendo es, de cierto te digo hoy, coma, como creíste en mí, vas a estar conmigo en el paraíso, traduciéndolo en un lenguaje más moderno o fácil de entender.
Pablo era un amante de Jesús. Cuando se encontró cara a cara con él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Señor, te voy a seguir, yo quiero estar contigo siempre. De hecho, cuando él iba a predicar, lo hacía con tanta convicción, porque él deseaba que eso lindo que él vivía, otras personas también lo conocieran, aceptaran, vivieran y sobre todo al lado de Jesús, porque ese era el deseo más hermoso que él tenía. Ahora bien, Pablo, como el anhelo que él tenía, era estar presente el día que ese Jesús que él estaba predicando llegase, y sobre todo que lo tomara con vida, sobre todo que él lo tomara estando vivo. Por eso vamos a encontrar en 1 a los Tesalonicenses 4:17, ahora nosotros los que vivimos. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 1, si lo tienes allí, pastor, podemos leerlo. Claro. Filipenses 1, 21 al 24, escuchemos el anhelo de Pablo. Mira el anhelo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ya no sé entonces qué escoger, dice él. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, para nuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que muestra el anhelo, pastor, allí del apóstol Pablo, y dice, yo no tengo problema si vivo o si muero, ¿cierto? Si llego a morir, dice, es ganancia. Alguien puede decir, pero ¿cómo morir es ganancia? ¿Cómo entender esto allí, pastor? Ya era una persona avanzada en edad, pastor. Hay momentos en la vida que uno ha trajinado tanto, caminado tanto, ha disfrutado, siente que ha hecho absolutamente todo para lograr propósitos en la vida, metas, anhelos. Pablo se había desgastado predicando el evangelio y él decía, bueno, para mí realmente, si yo llegase a morir, para mí es la gloria más hermosa, porque sé que el rostro que veré va a ser el de Jesús cuando Él venga, porque yo quiero, aunque yo quiero estar con Él, ahora mientras que yo viva, si Cristo viene voy a estar con Él, pero bueno, si muero va a ser ganancia, porque voy a descansar y el rostro que veré cuando abra mis ojos será la venida de Jesús. Pablo ya había vivido una vida bastante trajinada, lo habían golpeado, recuerda que él había estado en la cárcel. De hecho, cuando escribe esta epístola, dicen los comentaristas bíblicos que él estaba retenido, él estaba preso, le había escrito, había vivido latigazos, había vivido todo ese sinnúmero de cosas por causa del amor de Jesús. Entonces él dice, miren, realmente si yo descanso ahora con la esperanza bienaventurada de que cuando Jesús venga, me encontraré con Él, así que es ganancia. Porque si quedo con vida, me puedo perder. Es posible que Él llegase a pensar de esa manera, pastor. Así, usted dijo algo interesante, pastor. El apóstol Pablo dice allí que si llega a morir, no le asusta, porque él entendía la muerte como el sueño, ¿verdad? Y uno cuando se va a dormir uno anda asustado, entonces uno se acuesta, busca el acostarse, organiza la cama para irse tranquilo a descansar, porque para él la muerte iba a ser ese momento de descanso o un periodo mientras cerraba los ojos, como usted dice, tal vez lleno del cansancio físico, de algunas situaciones personales, de ataques de muchas personas. Y cuando los abriera, iba a ver a su Salvador. Tenía esa seguridad plena, completa, absoluta. Entonces, qué lindo que tú y yo también podamos tener esa misma certeza en todas las promesas de Dios. Cuando tenemos confianza en las promesas de Dios en nuestra vida, se llena de más tranquilidad, de más seguridad, andamos menos estresados, menos ansiosos, porque confiamos de que, como dice él, si vivimos, vivimos para Cristo, y si descansamos, descansamos en Él. Así que ese es un regalo maravilloso. Y pasó 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, también allí nos muestra algo de esto, ¿no? Sí, justamente dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que están durmiendo. Aquí la palabra, por el contexto, entendemos que dormir habla de la muerte. Así es. ¿Por qué? Para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero me gusta el anhelo de Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. ¿Por qué seremos arrebatados? Porque él esperaba estar con vida. Ese momento, tristemente, Pablo hoy descansa.
el sueño de los justos le llamo yo, el sueño de la muerte, esperando que suene la trompeta y entonces resucitará. Pastor, yo ahorita pienso en lo que el apóstol Pablo entendía y mirando eso, hace muchos años murió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en todo ese transcurso, uno dice, bueno, Pablo descansó, tuvo sus luchas, pero cuando él se levante, para él va a ser un parpadeo. Cuando uno se acuesta y se levanta, él va a decir, wow, y se cumplirá la promesa de Dios para él. Y que si por alguna razón no sabemos cómo es la vida de incierta para el ser humano, si llegamos a descansar, que podamos descansar con esa linda promesa, y esa promesa es para ti, para tu familia, para tus amigos. Qué lindo tomar esto y compartirlo. Hay gente angustiada por esa situación de la muerte, decirles que la muerte ya fue vencida y que en Jesús hay esperanza para ese momento tan difícil en la vida del ser humano. Ahora, pastor, hay otro texto bien interesante, habla de espíritus encarcelados. Alguien puede decir, ¿cómo? Y dice la Biblia allí, 1 Pedro 3, del 13 al 20, ¿cierto? Allí hay un texto específico que dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo entender esto de manera correcta a la luz del contexto completo de la Biblia? Claro, al principio yo lo mencionaba de la siguiente manera. Nosotros queremos leer la Biblia que fue escrita en un periodo particular de un siglo, de todos los que vivieron los discípulos, con una mente moderna, con una mente actual, donde hay palabras que en aquel tiempo significaban una cosa, pero que hoy tienen otro significado, pastor. Y justamente tiene que ver con esas palabras. Miren, cuando los discípulos utilizaban una palabra, en este caso Pedro, que utiliza la palabra que la traducimos hoy como espíritu, es una palabra particular, neuma. Si nosotros la leemos en nuestra mente moderna, traemos esa Biblia, la Biblia, y la leemos con nuestra mente actual, siglo XXI, en este tiempo en el que estamos hablando y estudiando este tema, tiene que ver con que neuma, espíritu, es un cuerpo impersonal o un estado, ¿no? Impersonal, no se puede tocar, no se puede ver, es posible, algunos le han dicho, es que se puede sentir. Si pensásemos hoy día, pero cuando Pedro estaba hablando acerca de este espíritu, de este neuma, él estaba hablando particularmente de una cosa, de una persona. Persona. Él no estaba pensando en el concepto actual, él estaba pensando en lo que ellos allí en su tiempo consideraban que era un neuma. Ese espíritu significaba una persona. Un alma viviente, una persona como el pastor, como este servidor, como usted que nos ve y nos escucha. Perfectamente. ¿Verdad? Mire, ¿cómo lo entendemos? Anteriormente ya ustedes lo han estudiado y tiene que ver con la palabra alma. Alma, una persona. No había un alma en la calle, no había un alma. Realmente alma no tiene que ver con aquel ser impersonal, tiene que ver con personas. En otras palabras, Pedro perfectamente, si estuviese pensando como él esperaba que Jesús llegase en su tiempo, él escribió fue a las personas de su tiempo. Pero si él estuviese pensando actualmente para nosotros hoy, él dijera, le predicó a aquellas personas encarceladas en el pecado, porque lo entendemos en el contexto. De hecho, pastor, el texto allí principal que nos habla de eso dice, versículo 18 de 1 de Pedro 3. Asimismo, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, a la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Sí. Ahorita cuando usted mencionaba eso, para entenderlo bien, el pastor lo mencionaba, un alma en el contexto de lo que el apóstol Pablo decía era una persona. Y lo que está diciendo aquí es que Cristo, a través del Espíritu Santo, predicó por medio de Noé a las personas de la época antediluviana, ¿cierto? Entonces habla de espíritus encarcelados porque se encerraron en sus pecados, no permitieron que la gracia de Dios viniera a darles libertad, recibieron un mensaje, Cristo lo predicó a ellos, solo que no lo hizo él personalmente, sino que a través de Noé llegó la predicación del evangelio para ellos. Entonces, de esa manera entendemos ese texto con claridad, ¿verdad? En el contexto y de la manera en que el apóstol Pablo lo estaba explicando. Pastor, no se pudo haber dicho mejor como lo expresaba usted.
Hay que entender cuál es el tema que está hablando Pedro en este contexto. Pedro en ningún momento está hablando acerca del estado de los muertos. Si los muertos hay vida, si hay un infierno, si hay un paraíso, literalmente. Ese no es el tema de estudio de Pedro. Pedro está hablando, si leemos el versículo número 16, dice así: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo Jesús. Da la idea, por lo que estamos leyendo, que las personas que no amaban a Jesús se burlaban de los cristianos, como tontos. De hecho, del mismo Cristo se burlaban. ¿Por qué Pedro menciona a Noé? Porque recuerdan que en el tiempo de Noé también habían burladores. Tenían a Noé de loco, tenían a Noé de una persona no cuerda. Y entonces Pedro les está diciendo: no se preocupen, hermanos lindos, no se preocupen. Ustedes están haciendo lo que es correcto y aquellas personas ya tendrán su recompensa. Porque inclusive en los tiempos de Noé, que había burladores, malhechores, las personas que trataban de burlarse, Noé, o mejor, el espíritu que estuvo con Jesús, estando con Noé también, les predicaba a ellos para que se arrepintieran. Tristemente no se quisieron arrepentir y como consecuencia del no arrepentimiento les llegó la perdición. Y yo te quiero decir a ti que nos ves y nos escuchas, también en este momento Dios está hablando a ti, nos está hablando a nosotros. Y nos habla para darnos libertad, libertad del temor de la muerte, del temor de la esclavitud del pecado, y en Cristo podemos ser verdaderamente libres. Pastor, muchísimas gracias por la compañía, por haber estado con nosotros, haber apartado este espacio de su agenda para venir a compartir estos lindos pasajes. Y finalizo, y no sé si usted tiene alguna palabra final para nuestros amigos y personas que nos ven y nos escuchan. Yo les digo a ustedes lo que dice Juan 5:39, escudriñemos las Escrituras, dice la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de Jesús, el Jesús que liberta, el Jesús de victoria. ¿Algún pensamiento final, pastor, para cerrar? Sabes que a veces nos conformamos con decir: eso yo no lo entiendo. Pero la Biblia, Dios nos las envió para hacernos entender y ver que Él nos ama, que Él tiene un mensaje claro y oportuno para todos nosotros. Por eso escudriñar, estudiar, conocer la palabra de Dios es el momento oportuno que tenemos para conocer de ese Dios maravilloso que te llama, que nos ama y que te dice: vengo pronto a darnos a cada uno la salvación conforme a nuestras decisiones. Así es, pastor, y gracias a ustedes por juntos permitirnos estudiar la palabra de Dios, entender esos textos que parecían un poquitito complejos y ver que realmente al leerlo a la luz del contexto completo de la Biblia son fáciles de entender, tienen una razón de ser y son para beneficio, para bendición y para esperanza de todos nosotros. Vamos a hacer una oración para finalizar, pastor. Claro. Buen Dios, gracias por tu palabra, porque nos permites juntos estudiarla y al estudiarla conocerte más. Y al conocerte más, Señor, nos enriquecemos con las riquezas más grandes que son las celestiales. Se abren los tesoros del cielo para nosotros y entonces podemos, Señor, soltar aquellos pesos aquí en este mundo y ser libertados en Jesús. Bendice al pastor Jason, a su familia, a su ministerio. Bendice, Señor, a quienes nos ven y nos escuchan. Que ellos puedan escuchar tu voz y recibir libertad en Jesús. Que ellos puedan, como el apóstol Pedro, llenarse de la misma esperanza y saber que sin importar lo que pase, si estamos de la mano de Jesús, no habrá nada que temer. Que aún lo que tanto miedo produce, como es la muerte, en Jesús, tenemos victoria sobre ello. Guárdanos en tu amor, protégenos, bendícenos, utilízanos para que otros conozcan de tu amor también. Dejo a cada uno de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, tal vez con sus luchas, en tus manos, para que reciban, Señor, muestra de tu poder y alaben tu nombre. Pues nos dejamos en tus manos de amor y pedimos todo eso en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Jason, gracias por la compañía. Y a ustedes, mil gracias y los esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.